Ok, vamos a seguir con los 7 pasajes que dan relación entre la segunda venida de Jesús y las misiones transculturales. Ahora vamos a ver una pequeña historia que está en Hechos capítulo 2. Yo creo que ese también es una historia bien conocida. Y este fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 personas que estaban reunidos, los primeros seguidores de Jesús. Y nada más quiero que vemos algunos versículos que están ahí. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y luego en versículo 8 dice, el grupo está haciendo una pregunta, que estaba observando lo que había pasado al día de Pentecostés. Y dice: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego en versículo 11 dice así, dice: los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, eso es algo que había sucedido ahí el día de Pentecostés. Entonces, unas preguntas. Tengo un par de preguntas que quiero que contesten. Y la primera pregunta, estaba poniendo en este pasaje un ejemplo para la iglesia en que hubo un labor hacia todas las naciones. Y la segunda pregunta es: ¿hay una lección en esta historia para nosotros como la iglesia? Ahora vamos a la quinta pasaje, o el quinto versículo. Y esto también es parte de la misma historia. Porque Pedro, después del día de Pentecostés, y reúne mucha gente, Pedro se pone de pie para explicar lo que estaba sucediendo. Y pues todo terminaban con 3,000 personas, había aceptado al Señor y bautizado, y así inició la iglesia. Pero en versículo 17, Pedro toma un versículo del libro de Joel. Y dice, en versículo 17, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, esto pues también es profético. Entonces, tengo 3 preguntas que quiero compartir quiero retarles a contestar con este pasaje. El primero es: ¿ha sido cumplido la profecía que el Espíritu Santo estará derramado sobre toda carne? ¿Ha sido cumplido? La siguiente pregunta: si no ha sido cumplido, ¿cómo puede ser cumplido? Y la tercera pregunta: ¿tenemos nosotros algún papel en verlo cumplido? El quinto pasaje se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, y en verdad es casi todo el capítulo, el tema, pero nada más quiero compartir algunos versículos seleccionados en este capítulo. Y el primero es versículo 3 y 4. Y dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá burladores andando según sus propias concupiscencias. Que como dice en los postreros días, yo puedo entender que son días hablando de hoy mismo, en que nosotros estamos viviendo. Y versículo 4 dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O ¿cuándo es la segunda venida de Jesús? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego quiero que vemos en versículo 9. Y esta es como una respuesta a esta pregunta. Y dice en versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ok, entonces, lo que está diciendo es que el Señor es paciente y quiere que la mayor número de personas sean salvos. Entonces aquí tengo hay otro versículo también que quiero que noten, que está en versículo 12. En versículo 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ok, entonces ahí está, una frase interesante, dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Entonces este pasaje está relacionado entre gente conociendo al Señor y también la segunda venida de Jesús. Entonces, un par de preguntas. ¿Qué relación hay entre evangelismo y la segunda venida de Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos apresurarnos para la venida de Jesús? Ok, ahora vamos al séptimo pasaje, y este se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Entonces voy a leer. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pues esto también es una palabra profética porque está hablando del futuro. También dice que había gente de todas las naciones, otra vez habla de grupos étnicos, que estaban adelante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Entonces, aquí traigo 3 preguntas que deben contestar. Bueno, pregunta número 1, ¿va a cumplir esta profecía? Pregunta 2, ¿cómo es que llegaron toda esta gente delante del trono de Dios? Y el tercero, ¿qué pasa con los grupos étnicos que todavía no son alcanzados? Ok, para una conclusión, les invito a revisar sus respuestas a estos 7 pasajes de la Biblia. Entonces, tengo nada más 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es la relación entre la segunda venida de Jesús y el trabajo misionero? La segunda pregunta es, ¿debo yo hacer ajustes en mi vida o ministerio basado sobre estas palabras? Okay, bueno, espero que estos 2 videos sobre este estudio ha sido una bendición. Y quiero retarlos a considerar bien, orar, esperar que Dios le muestre respuestas a esas preguntas que yo les había hecho. Y yo creo que es una herramienta para que pueda entender mejor la palabra
y también es un camino para que Dios le puede ayudarle a entender qué papel tienes tú en apurar la venida de Jesús. Recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que puedas saber cuando hemos subido un nuevo video, compartir y darle like. Recuerda que en la caja de descripción se encuentran todos nuestros datos y redes sociales para que puedas seguirnos.